Vamos a empezar a grabar y les autorizo a que compartan con sus compañeros la exposición. La idea de estas exposiciones es ejemplificar el mundo de los invertebrados, el mundo muy diverso. En clase hemos visto algunos tópicos, otros los profundizarán ustedes con los deberes que les acabo de mandar y otros se van a exponer. Las exposiciones tratan de destacar aspectos curiosos. El hecho de algunos son venenosos, otros se comen, otros van a servir de alimento para los animales bajo cultivo. Es decir, he escogido una cantidad de temas que muestran una diversidad de aspectos sobre los invertebrados que espero les sirva a ustedes para profundizar su conocimiento y que eventualmente se conviertan en unos zoólogos expertos en alguno de estos grupos invertebrados. Tengo una información en el chat, ya un segundo. Me dice biólogo, Salavarría está sin internet. Bien. A ver, Salavarría. Salavarría, Xiomara Maulí. Ya le puse la asistencia, listo. Bueno, entonces, Ya comparto pantalla un momentito que está cargando diapositiva. y Melanie, Brian Mera y Melanie Quijige. Ah, uno de los primos. Una de los primos. Listo, buenas tardes a todos, biólogos, compañeros. Hoy con mi compañero Mera Roy O'Brien les vamos a hablar sobre el control de insectos medio el empleo de parasitoides. Pero antes que nada, mencionar en sí la definición de un parasitoide. Bien, los parasitoides en sí son organismos que viven y se alimentan de un huésped. Y bien, esto suena muy parecido a lo que es un parásito, pero en sí hay una característica que es lo que los diferencia y se las voy a dar más adelante. Ya, estos organismos corresponden a insectos dictera, del orden dictera, como comprenden las moscas, e Hymenoptera, que vendrían a comprender lo que es avispas, abejas, entre otros. Estos se desarrollan alimentándose del cuerpo de otro artrópodo. Y aquí, en ciertas especies o mayoritariamente, cada larva necesita alimentarse solo de un individuo hospedador. Y aquí viene la gran diferencia entre un parasitoide y un parásito. Es que los parasitoides son un poco más robustos porque estos al final de su ciclo, de que ya terminan de beneficiarse y cuando estos ya eclosionan, estos tienden a matar a su hospedador. En cambio, los parásitos, estos dañan a lo que es hospedador, pero no lo matan, ya que estos se benefician. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Como podemos ver en la imagen, tenemos un ciclo. Podemos ver en el punto 1, podemos ver donde hay un parasitoide hembra adulta. En el segundo punto vemos el parasitoide hembra poniendo un huevecillo en lo que es el cuerpo de una oruga, como podemos ver en la imagen. En el punto 3 vemos que aquí ya el parasitoide tiende ya a desarrollarse y está dentro de lo que es la oruga. En el punto 4 vemos la larva del parasitoide ya terminando su desarrollo y ya pasando al estado de pupa. Luego ya de que termina lo que es su desarrollo dentro de la oruga, tiende ya a salir. Y como vemos en el punto 6, la oruga muere. Y ya en el punto 7, ya realiza lo que es su vida libre. Y
vuelve a repetirse lo que es el ciclo. Ya, siguiente diapositiva. Entonces he traído unos ejemplos de ciertos parasitoides y también mencionar ciertos puntos que más adelante se van a mencionar de manera más detallada. Podemos ver lo que es la especie Diarrhetialia rapae, la cual pertenece a la familia Aphididae y es uno de los parasitoides más comúnmente usados en el continente americano. Estos han sido criados de manera masiva, sobre todo como control biológico contra las plagas para las plagas de pulgones y áfidos. Que esto sobre control biológico ya se va a mencionar más adelante, como dije. Y siguiendo con los demás ejemplos, tenemos la Campoletis sonorensis, que este pertenece a la familia Campopleginae, y este comprende al menos 68 géneros y son una numerosa especie. Estos normalmente depositan lo que son sus huevecillos en las larvas de Lepidoptera y en ocasiones en insectos del orden Coleoptera. Aquí las larvas se desarrollan de manera individual y aquí provocan que el huésped deje de comer a los 3 días de ser parasitado y muere en el 4.º día. Y al terminar su desarrollo, la larva emerge y forma un capullo para continuar su ciclo de vida. Ya, siguiente diapositiva. Ya, seguimos con Architas marmoratus. Este pertenece a la familia Tachinidae, es decir, moscas de distintos tipos. Este insecto se distingue de otras moscas debido a su cuerpo más robusto y cerdas gruesas que lo cubren. Aquí este parasitoide se especializa en atacar las larvas de Lepidoptera y estas tratan de localizarla mediante sus heces. Y aquí ya cuando las encuentran, fija sus huevecillos directamente sobre el cuerpo del huésped o en las hojas de las plantas donde éste vive. Y la larva parásita se alimenta del huésped hasta que éste entra a lo que es su fase de pupa. Y ahí muere y ahí entonces el parasitoide continúa su ciclo. Como siguiente ejemplo tenemos el Trichomerus spinator. Aquí las larvas de Lepidoptera y Coleoptera son las principales presas de este insecto perteneciente a la subfamilia Cremastinidae. Y aquí la hembra de esta, o sea, aquí la hembra generalmente son avispas y cuando estas ovopositan dentro de la larva del huésped, emerge que el huésped ha muerto y ahí va llegando a lo que es su estado de pupa y una vez fuera del huésped, de inmediato crea un capullo en el cual continúa su camino a la adultez. Ya, siguiente diapositiva. Y finalmente, el último ejemplo que he traído es sobre el Trichogramma pretiosum. Ya, aquí generalmente son avispas que depositan lo que son sus huevecillos en los de sus presas. Aquí la hembra es capaz de parasitar varios huevecillos durante su vida activa. He leído en algunas ocasiones de que generalmente es una larva por un huésped, pero en este caso, como nos indica aquí, que la hembra es capaz de parasitar varios huevos durante su vida activa. Y en cada uno de ellos se desarrollan hasta 3 parasitoides en triconograma. Esto era lo que me refería, de que esta especie deposita hasta 3 parasitoides, dependiendo también lo que es el huésped. Y aquí generalmente de los huevos emergen los que son las avispas adultas que vuelan para seguir con el ciclo de la reproducción. Ya, siguiente. Ya, ahora cambiando ya un poco más sobre el tema, hablar sobre los mecanismos de acción para el control de insectos por medio del empleo de parasitoides. Aquí mencionar como primera instancia que la actividad y la eficacia de los parasitoides depende de una serie de factores ambientales, aunque también depende de la cantidad de presas disponibles. Entonces aquí lo que va a haber es una relación lineal existente entre la densidad de población del predador y la densidad de la presa, que se denomina una respuesta numérica. Aquí cuando mayor es la densidad de la presa,
mayor cantidad de alimento está disponible para el depredador y por lo tanto su densidad poblacional también va a aumentar. Aquí los modelos de control biológico de plagas utilizan insectos depredadores, parasitoides, patógenos y entre otros. Aquí la utilización de insectos parasitoides son actualmente el mecanismo más eficiente de control biológico de plagas, y aquí existen diversas razones. Yo solo les voy a dar como que una breve introducción, ya que más adelante ya mi compañero nos va a hablar un poco más a fondo. A ver, primero es que un solo parasitoide puede poner huevos en cientos de insectos, facilitando una reducción en la población de plaga. Porque a mayor éxito reproductivo hay un mayor parasitismo, una mayor mortalidad de huéspedes y mayor nivel de control biológico. Esto quiere decir que el éxito reproductivo de la especie viene condicionado por la mayor mortalidad de la plaga parasitada, aunque también lo que es la capacidad reproductiva del hospedero condiciona lo que es el éxito de la medida del control biológico. Como un siguiente punto es que existen determinadas interacciones químicas entre parasitoide huésped y planta hospedera. Aquí se ha estudiado que ciertas plantas tienen compuestos químicos que son modificadas por la saliva de orugas. Aquí forman un nuevo compuesto aromático que atrae a las avispas parasitoides. Y la avispa paraliza lo que es la oruga y lo usa para depositar sus huevos. Así la oruga no puede determinar su ciclo biológico. También suceden ciertos casos en los que el parasitoide se ve atraído por ciertos olores que genera el hospedante, como los olores emanados de la miel producida por los áfidos o las heces del hospedante. Además, los insectos parasitoides tienen un mayor nivel de especialización frente a los depredadores. Y así los insectos depredadores se alimentan generalmente de muchas especies, mientras que los parasitoides solo son capaces de atacar una o un número limitado de especies. Y finalmente, los parasitoides se adaptan muy bien a la dinámica poblacional de la plaga debido a su propia determinación sexual, haplodiploide. En la mayoría de especies parasitoides, los machos provienen de huevos estériles, mientras que las hembras provienen de huevos fertilizados. Y así las hembras que son inseminadas son capaces de regular la fertilización de sus huevos mediante la liberación o la retención de esperma almacenado en su espermateca. Ya. Por Dijiste huevos estériles. No, no es correcto. Huevos sin fecundar, o sea, huevos haploides, pero sí son fértiles, porque si no, no saldría un machito de allí. Ok. Tendré que revisar bien dónde consulté eso. Bien, pero te das cuenta que tienes que leer y darte cuenta de las incongruencias biológicas, ¿no? Si el huevo es estéril, no sale nada de allí. Pero en este caso, Ya, y finalmente dime, sí, continúa. Finalmente, algo pasó con el internet de la señorita aquí. listo, ahora a continuación mi compañero. Bien, buenas tardes. Pues yo les voy a hablar justamente los éxitos que ha tenido el control de plagas parasitoides. Pues tenemos el primer gran éxito, que esto fue a una escala dentro de un programa pues, que fue de control biológico de plagas que se dice que se produjo justamente en 1888, cuando Charles Valentin Riley, que hoy en día justamente es considerado como el padre del control biológico y también el fundador de la entomología moderna. Bueno, él realizó justamente la primera importación de enemigos naturales desde lo que viene siendo Australia hacia California. Pues él estaba estudiando lo que vendría siendo la escama adelgonasa de la especie que amenazaba. Déjame ver si lo puedo... De esta de aquí. ¿Ok? Él justamente estaba estudiando la escama que la rodea. Entonces, introdujo lo que viene siendo
una especie, lo cual pudo controlar la parte lucrativa de algunas industrias cítricas de California. Pues como era eficiente, eh, esto se pudo eliminar. Un problema que fue totalmente, que afectaba justamente a la parte lucrativa que venía siendo de California, pues hubo un problema, pues, bueno, primero voy a contarles acerca de los casos que me estoy viendo. Pues, es que lo que pasa es que al momento de intentar el control biológico en este país, pues hubieron 200 casos que fueron totalmente exitosos. Pero también hubo casos donde se convirtió como un arma de doble filo, pues que la gente pensaba que esta misma especie podía controlar más plagas y todo terminó de una manera que fue desafortunada para algunos cultivos y otras cosas. Pues como es que algunos agricultores y también técnicos pensaron que este escarabajo, que es el de Bedalia, pues también controlaría las otras plagas de los insectos, que esto fue totalmente incorrecto, ya que el escarabajo de la Bedalia solo se alimentaba de la escama de la algodonizada que está aquí. Ahora, siguiente diapositiva un momento, se quedó. Aquí está. Ahora, el último gran éxito que ha tenido el informe, este es un éxito a nivel mundial, ya que ha sido la introducción en el continente africano del parasitoide la Lopexi, que fue para el control de la cochinilla de la mandicosa, que esta atacaba los cultivos de la yuca. Pues este parasitoide se introdujo desde Paraguay, en Nigeria, y así consiguió llegar a 30 países justamente del continente africano. Ahora, pues le voy a hablar justamente de la utilización del control biológico en programas de control integrado, lo cual siempre es aconsejable siempre que sea posible, con la siguiente ventaja que puede presentar. La primera es que este es un método duradero, pues la existencia de los depredadores y parasitoides también puede llegar a aperturarse pues cada año, y siempre que exista una presa, una presa disponible, va a seguir este método, que va a ser eficiente. El punto número 2 es que este es un método seguro, pues el mayor de los enemigos naturales son bastante específicos y por lo tanto no se van a ver afectados otros insectos, siempre y cuando sean estudiados y no introducidos de una manera que en verdad vaya a perjudicar un ecosistema en general. Punto número 3 es que es relativamente económico. Pues al introducir enemigos naturales se pueden establecer una incorporación de más individuos sin alterar campos distintos. Y número 4 es que este es algo muy respetuoso con el medio ambiente, ya que no introduce ningún producto contaminante justo con el ecosistema. Bien, ahora la manera más viable pues de llegar a implementar en programas de control biológico tenemos 3 puntos. Primero es la conservación y estímulo de enemigos naturales. Aquí está representado con la letra EN. Pues existen en algunos agrosistemas. Ahora, esto se puede conseguir mediante el empleo racional de algunas especies selectivas, pues buscando huéspedes alternativos de las especies naturales. La B, que sería la importación de enemigos naturales exóticos desde el país de origen de la plaga. Bueno, ahí también tendríamos como una recomendación, que sería cuidar los lugares de invernación o conseguir unas presas alternativas. La C sería aumentar y soltar los enemigos naturales que son criados en condiciones controladas. Ahora, aquí tenemos 3 puntos importantes. La primera sería las sueltas periódicas o inoculativas. Este es un tipo como una suelta que se puede realizar cada cierto tiempo, porque justamente el enemigo natural no puede autoperpetuarse. La número 2 sería pues las sueltas suplementarias. Estas son sueltas que se pueden realizar solo algunos años, pues se considera que en el momento que sea necesario. Pues, y el número 3 serían las sueltas inmunizativas, que se emplearían solamente para suprimir la plaga de una forma drástica, pues que de una forma que no se pueda requerir varias generaciones
para controlar una plaga. Ahora, un ejemplo de uso que se puede aplicar justamente parasitoides para un control de plagas sería el ejemplo práctico de un programa que sí se tuvo un éxito, que fue utilizando un control biológico, que fue de la mosca blanca. Aquí está señalada como la Vaporarium, perdón, que esta justamente afectaba el cultivo que era de tomate, justamente involucrado en un bajo invernadero. Pues la mosca blanca se introducía cuando el momento era oportuno para mantener la población de la plaga siempre por debajo de límites perjudiciales. Ahora, para conseguir el éxito de este programa de de un control biológico, fue necesario un conocimiento profundo de la ecología, tanto de la plaga como del agente biocontrol que se pudo requerir para emplearla. Bien, hasta aquí sería nuestra parte de exposición. Eso es todo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Kevin, Brian, perdón, y la señorita aquí. Algo que mencionaron ustedes es que el programa es continuo o perpetuo, y en otra parte te contradecías y decías que no lo era, que había que reintroducir. ¿Puedes explicar mejor por qué esta aparente contradicción, Brian? Bien, esto justamente era en los 3 puntos que le digo, que se podían dividir de 3 maneras. Aquí en esta parte donde está el punto número 3, que dice aumentar y soltar los enemigos naturales que fueron creados en condiciones que son controladas. Pues había nombrado que había sueltas periódicas, suplementarias o inundativas. La periódica era, obviamente, por un cierto periodo, perdón, hasta que la plaga fuera controlada. La número 2, las sueltas que son suplementarias, es que se realizan solo por algún tiempo, un año específico, meses, en donde ya se pueda controlar una plaga. La número 3, que sería las sueltas inundativas, que se emplea para imprimir las plagas de una forma que ya sea drástica, donde no se quería, Para reprimir. sí, para reprimirla, donde no se pueda, como quien dice, que ya no contenga más generaciones, solamente la primera que pudo culminar con la plaga. Okay. Ahora, ¿qué pasa cuando la plaga se acaba? ¿Qué le pasa al parasitoide? ¿Cómo? Con el parasitoide. Pues esto ya viene siendo un ciclo donde, espera un momento, aquí había una diapositiva que lo explicaba mejor. Aquí está el parasitoide. Y en esta de aquí se podía ver cuando la función, el ciclo del parasitoide, cómo pasa de ser un parasitoide cuando pone el huevecillo en el cuerpo de una presa, y aquí va su ciclo. Y Claro. se vuelve a reintegrar todo. Cuando la presa desaparece, porque ya no hay presas en el sistema, la acabamos, ¿qué pasa con el parasitoide? ¿Se acaba o no se acaba? Bueno, tendría que ser controlado, pues. Porque, por ejemplo, habían casos en donde, de los 200 casos, ¿mande? Ajá, dime, Brian, sigue tú. ¿De los 200 casos? De los 200 casos que se había hablado en la parte de acá, justamente de la rodolia, pues la gente había querido implementar justamente este mismo parasitoide en otro tipo de plagas. Pero como no había un control específico, no había estudiado justamente que la rodolia se alimentaba de la parte algodónica de esta especie, pues llevó a como quien diría, a un descontrol de diferentes plagas, y ocasionó que la muerte de estas especies fuera inminente. Claro. Entonces, el parasitoide desaparece cuando también la plaga desaparece. Esto es una ventaja porque los parasitoides suelen ser específicos de un hospedero determinado, una presa determinada. Entonces, cuando desaparece uno, desaparece el otro, y si la plaga vuelve a surgir por una reintroducción, hay que volver a traer el parasitoide. Eso es lo que se hace en California comúnmente, ¿no? Cuando llega la plaga a los campos de limones o de naranja,
hay empresas que producen parasitoides, entonces el granjero compra el parasitoide y lo reintroduce. Cuando controla la plaga, el parasitoide desaparece y ya. Eso tiene una ventaja, porque es que el sistema ambiental se restablece a sus condiciones iniciales, porque estamos en introducción de especies que normalmente no estaban allí. Entonces, esto, te digo, este tipo de comportamiento es ventajoso. Los parasitoides suelen ser específicos de la presa a la cual atacan. Y otro punto que no mencionaron, pero que es súper importante. El parasitoide tiene una altísima eficiencia buscando presas. Es una de las cosas más importantes en lo que debemos destacar el uso de parasitoides, porque su capacidad de atacar es impresionante. No importa dónde se meta la plaga, él la va a conseguir. Y eso, pues, obviamente es una enorme ventaja. ¿Los compañeros quieren hacer alguna consulta? Todos están calladitos, pero es que no, ustedes no se ayudan entre ustedes. El hecho de hacer preguntas no significa que estamos atacando a mis compañeros, lo que estamos es promoviendo la discusión y que la gente entienda que comprendimos, y porque lo comprendimos tenemos dudas y las formulamos. Bueno, tenían 15 minutos, se echaron un poco más. De hecho, bien, muy bien, me parece, Brian y señorita Quijige, me parece excelente la exposición. Puedes quitarla ya, Brian, para poder seguir. Ok, listo, muchas gracias. Melanie. Ok. Anthony Basurto, Jocelyn Medranda y Catherine Mero están presentes. No están presentes, ¿no? Basurto, Profe Lali, yo no quería interrumpir. Buenas tardes. dime. ¿Aló? ¿Me escucha? Es que tengo problemas de conexión y no me puedo conectar al principio. Ok, pero ¿con quién estoy hablando? Porque no te identifico. Moreira Manzaba. Ya, Gary, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, profe. Entonces quieres que ponga la asistencia. Moreira Gaby. Listo, Gaby, ya la tienes. Gracias, profe. Pero, ahorita le tocaba a Anthony Basurto, Jocelyn Medranda. Yo tengo que... Anthony está presente, pero Anthony, ¿tú estás oyendo? Jocelyn no está. Biólogo, disculpe, pero es que tuvimos un problema de comunicación con el grupo y no sé si nos puede dejar responder para la próxima clase. Bueno, no sé para la próxima, habría que buscar dónde encajamos, pero no pudieron avanzar en nada. Una parte sí, pero la verdad es que no nos hemos podido contactar como quiera. Ya. Bueno, ok, entonces cuando lo tengan listo me avisan y buscamos un sitio, un momento para incorporarlos, ¿no? Ok, biólogo. Victoria Zambrano me escribió, me dijo que estaba de viaje, pero Dayana y Kenneth están aquí. Dígame si pudieron preparar algo, Dayana. No sé si Dayana y Kenneth me están escuchando. Bueno, David, Dayana, no, nadie, no, es que supuestamente los tengo en clase. Los tengo en clase, pero no me responde ninguno. ¿Alguien tiene el teléfono de ellos?
¿Algún compañero tiene el teléfono de los Casola? Para que los llame y les preguntes, porque yo sé que la compañera que iba a exponer con ellos no puede, pero a lo mejor ellos sí prepararon algo, pero necesitamos saberlo para poder seguir avanzando. ¿Aló? Me está diciendo Victoria Zambrano que los Casola tienen problemas de comunicación y tienen preparado la exposición, pero si hay problemas de comunicación, pues por más que quieran ayudarnos, no pueden, ¿no? Qué rollo. Bueno, y Yair y Ivana Quijije me dicen que no pudieron preparar el material, así que tenemos 4 exposiciones que quedan pendientes para la próxima oportunidad que tengamos chance, ¿no? Bueno, quizás fue un error haber puesto fechas fijas y más bien pedirle a todos que tuvieran lista la exposición para hoy, de tal manera que no nos pase esto, que algunos grupos no pudieron hacer la exposición y nos quedamos entonces con tiempo sin poderlo usar en estas 2 semanas tan breves de tiempo que nos queda para finalizar el semestre. Entonces, vamos a tener que cambiar de estrategia y que el miércoles todos los grupos que faltan traten de culminar su presentación, de tal manera que si hay algún grupo que no pueda avanzar, pues otro expone. Y así vamos ganando tiempo. Si no, no vamos a poder, en estas 2 semanas no vamos a poder ver los 19, son 19 temas en este grupo. Y lo que tenemos para el día miércoles. Claro, lo del día miércoles, pero ¿y qué pasa si el miércoles también la mitad de los grupos no exponen? No, pero digo, nosotros sí tenemos para el miércoles y sí vamos a exponer. O sea, no adelantamos porque no sabíamos, porque no sabíamos adelantar. Pero lo tienen listo. No, por eso no adelantamos, profe, porque no, Okay. como dijo, puso fecha. Claro, si después que la puse, lo envié, me di cuenta que quizás fue un error y bueno, el error no pudo ser más garrafal, ¿no? Yo debí poner a todos que tener listo para hoy las exposiciones, de tal manera que no supieran cuando les tocaba exponer. Y así cualquiera podía exponer. Yo sé que ya poco tiempo, ¿no? De sábado para lunes, pero ya ven, la exposición tan bonita
que expuso Brian y Melanie en tan poco tiempo. O sea, realmente brillante la exposición, sin que quedaran huecos evidentes. Entonces se podían haber hecho todas las exposiciones para hoy y simplemente ir exponiendo lo que se necesitaba, ¿no? Bueno, entonces no vamos a poder hacer más nada porque no sé si algún grupo quiere exponer ahora, en la hora que nos queda, si acaso tuvieran lista la exposición, si no, pues tenemos que concluir la clase. Bueno, el miércoles en la tarde, ustedes tienen clase a partir de las 6. ¿Tienen otra materia? Sí, Sí tienen, ¿no? sí, con el biólogo Francisco. Francisco. Ya. Sí. Sí, no podemos tomarnos más tiempo del que tenemos asignado. Así que bueno, trataremos de el miércoles hacer las exposiciones de las 5 exposiciones que tocan y si queda algo de tiempo, pues avanzar con estas 4 que quedaron pendientes. Así que bueno, ¿hay algún punto que les parece dudoso, que tengan dudas que podamos resolver en estos minutos que nos quedan? Porque queda una hora entera de clase. Es una lástima, ¿no? Perderla. ¿Alguien quiere consultar algo sobre el trabajo que le mandaron? Yo, profe, Dime. estaba leyendo sobre la harina de insecto, que Ajá. lo utilizan también, usted nos dijo o sea, como reemplazo de la harina de pescado. Estaba Sí. leyendo que también se le puede dar, o sea, sirve mucho para la acuicultura. Justo estaba leyendo una tesis de eso. Pero nosotros podríamos ponerle como opcional que es utilizada también, en vez como reemplazo para la harina de pescado, como para alimento en la acuicultura también. Bueno, es que el propósito es acuicultura. Ah, ya, lo centramos en acuicultura. Claro, la harina de Ah, pescado. perfecto, perfecto. Ah, ya, ya. La harina de pescado es la base del alimento balanceado en cualquier alimento balanceado, vacas, cerdos, pollos o pescado o camarones. El problema es que cada vez se hace más difícil obtener más harina de pescado, pues la población humana, les muestro el drama. Vamos a exponer un momentito la, la situación que se vive con la pesca en el mundo. Aquí tengo. Dice, el biólogo, las hermanas Azores se le fue internet. Eso fue lo que me dijo Victoria, que no tenían internet. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer, no? Pero un momentito les expongo un trabajo que se llama Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura, de la FAO, que se produjo en el año 2020 y el próximo año pues lo vuelven a sacar. Cada 2 años lo sacan, ¿no?
¿Ven esta imagen? Dígame si se ve la imagen. Sí, profe. Okay. Aquí ven cómo desde el año 50, que se tienen los registros, las Naciones Unidas comenzaron, se constituyeron en el año 48, en los años 50 empezaron los registros del Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura. Vemos cómo la pesca era la esencia misma de la producción de alimentos de animales acuáticos. La acuicultura, la línea azul, apenas insignificante, aunque la acuicultura viene de hace miles de años, pero el volumen que representaba era casi de subsistencia y no tenía pues mayor relevancia, ¿no? Es en los años 70 cuando empieza a despegar y vemos cómo la acuicultura hoy en día ha superado a la pesca en la provisión de alimentos, ¿no? La acuicultura continental, lo vemos en la línea roja, ha crecido muy lentamente, sostenido, pero muy lentamente. La pesca, vemos que hasta el año 70 alcanzó su etapa de crecimiento lineal, luego siguió creciendo, pero a una tasa menor, y es posible que en estos años, en esos 20 años después de que terminó la Guerra Mundial, hasta el año 70, se explotaban nuevas zonas del océano. O sea, había zonas vírgenes, y a partir de ese momento empezaron a explotarse con mayor intensidad, pero ya no quedaban zonas nuevas por explotar. Y a partir del año 88 se estabilizó. La pesca no volvió a crecer. Vemos que alcanzó un número cercano a las 88 toneladas, 90 mil toneladas, 90 millones de toneladas, y ahí se ha quedado. No crece, un poquitico el año pasado, pero nada en comparación con como crecía anteriormente. Entonces, esta es una realidad. No, la población mundial sigue creciendo, pero la pesca no. Y aquí está incluida las sardinas, que es de donde sale el alimento balanceado. Entonces, si la población mundial sigue creciendo, tenemos que alimentar este crecimiento de la acuicultura. En gran medida está basada en los peces que están aquí abajo, cuya captura no está aumentando. Entonces, necesitamos fuentes alternativas para preparar alimentos balanceados. Ahora, ¿cuál es el nivel problemático de esto? Son dos. Uno es las proteínas, que las podemos buscar en varias fuentes. Proteínas vegetales, proteínas animales. Las proteínas difieren en su contenido de aminoácidos. De los 21 aminoácidos que constituyen nuestro cuerpo, un grupo de ellos, particularmente creo que 11, son aminoácidos esenciales. Eso significa que no los podemos producir, no los sintetizamos, tenemos que ingerirlos en la dieta. Los otros 10 sí los sintetizamos. Entonces no hace falta, aunque no los suministremos, nosotros en base a una fuente de nitrógeno y a carbohidratos podemos producir los aminoácidos que faltan. Pero los esenciales tienen que venir en la dieta. Otro problema está en las grasas. Las grasas son de dos tipos, las grasas saturadas, que se usan como fuente de energía, y las grasas insaturadas, que tienen dobles enlaces a lo largo de las cadenas de carbono y en algunos carbonos particulares. Si el carbono 3, pues se llamará omega 3, si es el carbono 6, omega 6, y si es el carbono 9, omega 9, y algunas veces tienen varias insaturaciones. Puede tener 3 insaturaciones, una en el 3, otra en el 10, y así, ¿no? Lo importante es que las grasas insaturadas no necesariamente se usan como fuente de energía, sino mucho más importante, como fosfolípidos para formar las membranas celulares. Entonces, estas grasas, si no son provistas desde fuera porque no las podemos sintetizar, tenemos problemas en el crecimiento, porque no puede haber síntesis de nueva membrana ya que faltan las grasas insaturadas. Entonces, en gran medida, las bacterias y las microalgas son las que producen estos ácidos grasos. Entonces, por eso es que los insectos han surgido como una fuente alternativa para sustituir las fuentes de proteínas y de grasas en la acuicultura. ¿Quedó claro, compañeros?
yo espero que en el transcurso de su gestión como futuros biólogos, ustedes trabajen en estos temas. Son temas demasiado importantes para el Ecuador. El hecho de que tengamos que seamos el primer productor mundial de camarón, nos pone en una situación muy visible de que estamos consumiendo una enorme cantidad de alimentos balanceados y estamos también causando mucho impacto al ambiente en el sentido de consumir muchos peces para preparar ese alimento balanceado. Entonces, en la medida que surjan tecnologías nuevas, podemos entonces aliviar los problemas ambientales y ojalá que de esta conferencia que nos van a dar los compañeros, que no sé cuándo toca. ¿Cuándo toca la de los alimentos balanceados? Aquí está, el día miércoles 18 a las 4:35. Insectos como sustitutos de la harina y aceite de pescado en la fabricación de alimentos balanceados, composición química, métodos de preparación. Entonces está Luigi Pillay y Michael Vélez. Bueno, les acabo de hacer una introducción. Les voy a pasar, Luigi y Michael, el documento que les acabo de mostrar de FAO. De hecho, se lo voy a pasar a todos para que lo tengan, porque es demasiado importante conocer estos temas, porque son trascendentales para el Ecuador. ¿Algún otro punto que quieran aclarar? Ya, profe, gracias. Bueno, informo que Victoria Zambrano se va a conectar, me imagino que por su teléfono. Yo le voy a hacer el favor de proyectarle las imágenes. Dígame si se ven. Buenas tardes, biólogo. Disculpe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Ya, ok. Buenas tardes, compañeros, biólogo. Mi tema a hablar con mis compañeros es insectos beneficiosos para el hombre.
Siguiente, por favor, biólogo. Los insectos han sido un elemento importante no solo por su función en los ecosistemas terrestres, sino también por su influencia en las sociedades humanas. Numerosas especies vegetales dependen de los insectos para su polinización. Estos insectos y sus productos tienen un uso limitado en la medicina. Y también los insectos juegan un importante papel en los ensayos de laboratorio. Siguiente, por favor. Muchos insectos se alimentan de otros insectos perjudiciales que son plaga para el hombre. Tenemos los insectos depredadores, beneficiosos y parasitoides. Típicamente activos y de ciclos de vida prolongados que capturan, matan y devoran rápidamente a otros insectos más pequeños. Y también generalmente poco activos y de ciclos de vida cortos, que viven sobre o dentro de otros insectos, que se les llaman hospedadores, de los cuales obtienen su alimento generalmente durante su estadio larval del parásito. Siguiente, por favor. La mayoría de los insectos depredadores que participan en el control biológico de plagas agrícolas, ya sea natural o inducido, se clasifican de acuerdo al cuadro elaborado con base Baena, Cano, Carballo y Morón y Terrón. Como pueden observar, tenemos el orden, la familia y sus principales presas. Siguiente, por favor. Pero, ¿por qué no nos...? Bueno, lo que pasa es que es muy amplio, ¿no? Pero veamos cuáles son algunas presas. Dice, la coccinela, que es la mariquita, estamos viendo aquí la imagen a la izquierda. Ellos atacan pulgones, escamas, cochinillas y moscas blancas, ¿no? La mosca blanca es uno de los animales más terribles que hay en este planeta, ¿no? Cleri de larvas de mariposas, picudos y chicharritas. Lini, lermer, huevos, larvas, pupas, adultos de tamaño pequeño, cuerpo blando, diversos insectos. Y carabide, larvas y pupas. Luego tenemos hemípteros, moscas, dípteros, neurópteros. Los neurópteros son las hormigas león. Ustedes han visto los neurópteros, porque cuando van caminando sobre algún terreno arenoso, ven que hay como una especie de conos alguien construidos en el sedimento. Esos conos es el sitio donde vive un neuróptero, y en el fondo del cono está el animalito con la boca abierta, esperando que le caiga algún insecto y se lo come, ¿no? Tenemos himenópteras, son avispas, dermápteros, odonatos, que son animales bien agresivos, ¿no? Sigue, Victoria. Sí, y también podemos observar que las larvas son una principal fuente de alimentos para tales insectos. Siguiente, por favor. Estudio de caso, la riqueza biológica de los insectos, análisis en su importancia multidimensional. Los insectos y las poblaciones humanas coexisten y establecen una gran variedad de interacciones bióticas, como la competencia, el parasitismo, la salud, la alimentación, la religión, el folclore, entre otras. Uno de los subtemas que vamos a hablar son los artrópodos como herramientas de monitoreo, el problema de la especie y el vínculo con la comunidad, insectos, sociedad, una relación milenaria. También hablaremos sobre los insectos, que es una fuente vital de alimentación, su uso medicinal y los insectos en los agroecosistemas. Siguiente, por favor, biólogo. Artrópodos como herramienta de monitoreo. Dado el creciente interés en la restauración de ambientes degradados, el monitoreo de la dinámica en los ensambles de las comunidades de insectos podría proporcionar evidencia convincente para estimar el éxito y también el fracaso de cualquier proyecto de restauración. En este sentido, se menciona la utilización de mariposas como indicadores ecológicos para evaluar los impactos de fragmentación del fuego y de las plantas invasoras.
También se encontró un efecto de las modificaciones del hábitat sobre las comunidades de insectos y también se halló que ortópteros de la familia Acridae son afectados por disturbios antropogénicos, asociando su diversidad con ambientes denominados por malezas. También han hecho Son grillos, estudios. Victoria, ¿Perdón? los ortópteros son las cucarachas, saltamontes, grillos, y la crídide son grillos. Sí, Sigue. se han realizado varios estudios tratando de encontrar varios insectos bioindicadores del impacto del estrés vegetal sobre la diversidad y también sobre los aspectos funcionales, como la herbivoría, la depredación y el parasitismo. También se encontró que las hormigas son un grupo prometedor, por ejemplo, de las especies Solenopsis, Geminata y Doremirmex, que son indicadores de monocultivos y que también mostraron una diversidad de hormigas, no necesariamente que se asocia con ambientes conservados. Siguiente, por favor. El problema de la especie y el vínculo con la comunidad. Reconocer a todas las especies que habitan en el planeta no es algo que se pueda hacer porque se estima que existen 5 a 10 millones de especies. El concepto mismo de especie ha sido difícil de consensuar por distintos factores, como la variabilidad genética, la fenotípica y de hábitats que en particular, los insectos tienen un ciclo de vida un poco complejo, que les facilita ocupar distintos nichos y hábitats a lo largo de su vida. Y por último, la acelerada velocidad de extinción que amenaza aproximadamente a un 75 a 80% de toda la vida en la Tierra. Por esta razón, se ha considerado a la morfoespecie como una herramienta importante para obtener mediciones rápidas sobre el estado de diversidad en ambientes conservados o no. Este enfoque también disminuye las limitaciones taxonómicas y logísticas observadas en los tratamientos taxonómicos convencionales. Por ejemplo, como la identificación de especies para algunos grupos, si la taxonomía está incompleta o tiene escasas colectas. Siguiente, por favor. Insectos, sociedad, una relación milenaria. Desde los albores de la especie humana, los insectos han sido considerados un elemento importante del ambiente, que ha generado un impacto significativo en la vida social de la humanidad y que se refleja en la literatura, en la tradición oral, la medicina, el arte, la religión y hasta en la mitología. Varios vestigios arqueológicos sugieren que otros insectos fueron de culto y usados como protección al representarlos como amuletos en varias representaciones talladas en hueso. Esto se usaba más en la antigua cultura griega, donde personificaban la fiereza y la agilidad de las avispas en sus guerreros. Y bueno, y ahora en la actualidad las mariposas, que se consideran una representación de las almas de los muertos. Y las libélulas en Tahití se consideran mensajeras de los dioses o también están bien relacionadas con la maldad o con el demonio. Siguiente, por favor. Los insectos, una fuente de vital alimentación. El uso de los insectos como fuente de alimentación está ligada a la presencia y a la abundancia de estos animales y a diversos aspectos culturales. Por ejemplo, en Brasil se han identificado 95 especies de 135 morfos como alimenticias y en México 504 especies son utilizadas como complemento alimenticio y una fuente de proteínas. Siguiente, por favor. Uso medicinal de los insectos en las culturas originarias. Su importancia médica no se encuentra limitada a los remedios ni al papel místico y mágico que rodea las enfermedades. Por el contrario, se ha comprobado la existencia de propiedades analgésicas, antibacteriales, diuréticas, anestésicas, entre otras, contenidas en los cuerpos de los insectos.
En este sentido, se ha sugerido que la ausencia de linfocitos y de anticuerpos específicos en los insectos indica que el sistema inmune de estos organismos puede ser tan efectivo. Siguiente, por favor. Los insectos en los agroecosistemas. Las interacciones biológicas que establecen los insectos con otros organismos no han pasado desapercibidas para la humanidad. De hecho, Desapercibidas. ay, sí, perdón, no sé si se me escucha un poco entrecortado. No, no, te escucha bien. Ya. De hecho, tampoco los efectos secundarios ocasionados por sus actividades ha sido observado, como por ejemplo que algunas hormigas enriquecen las propiedades físicas y químicas del suelo en cultivos por el solo hecho conductual de construir nidos subterráneos. Los escarabajos coprófagos enriquecen sus horizontes edáficos, lo que estimula la actividad de otros invertebrados importantes, como los colémbolos y los ácaros. Además, incrementan la relación bacterias-hifas, lo que favorece el desarrollo de bacterias amonicales que aceleran el reciclaje de la material fecal y la circulación del nitrógeno. Siguiente, por favor. Ya, con eso termino. Ok, gracias. Ya. Ok. Entonces, bueno, hay aspectos que no tocaste, como son los insectos como alimento, ¿no? Ya sea que su cuerpo, aunque mencionaste a México, su cuerpo constituye alimento directo, o sus productos como la miel, la cera o la seda. Claro, existen existen insectos que se los comen, como decir así, purito, y son beneficiosos para el hombre. Pero a ver, por ejemplo, nosotros no nos vamos a comer una avispa o algo así, porque nos puede hacer daño, pero su producto nos hace bien. Bueno, no nos comemos una avispa, pero sí un saltamontes o una hormiga. Claro. Pero de eso hay otros compañeros que van a hablar de ese tema, insectos como alimento para el hombre, ¿no? Pero me pareció muy linda la exposición, gracias a Yarisa, Joan. Yo creí que era Kenneth, pero veo que debe ser Joan Kenneth, ¿no? Sí, es el otro nombre. Ok, y a Victoria por la exposición tan bonita, colorida y sobre todo Gracias. diversa, ¿no? Desde el Sí. punto de vista, hasta consideraron Te faltó mencionar el papel de los escarabajos en los egipcios, en En la mitología, ajá. la mitología egipcia, el Sí. escarabajo como un elemento importante en las tumbas de los faraones, ¿no? Ajá, Eh, o sea, en las tumbas y- de los faraones tenían ciertos insectos porque eso denominaban también su poder, su altura y todo eso. Ya. También mencionaste a los griegos, que las avispas eran símbolos del guerrero griego, ¿no? O lo mencionó Brian. No, ahora no sé si fueron ustedes o Brian. Creo que fuiste tú, Victoria. Las avispas en sus guerreros, agilidad y fiereza. Ah, fuiste tú. Pero era refiriéndose a los parasitoides o a las avispas en general. Las avispas en general. Sí, pues realmente cuando atacan, porque te está fastidiando el nido, atacan con fiereza, ¿no? Realmente son unos animales sumamente agresivos, ¿no? Bueno, ¿algún comentario de los compañeros? Están todos ahí oyendo, pero calladitos, nadie quiere intervenir o ayudar a sus compañeros. Bueno, entonces,
Estoy a punto de quedarme sin señal otra vez porque el Ok, motivo que entonces estoy dejando. nos despedimos hasta el miércoles. No tenemos más exposiciones hoy. Agradezco pues la voluntad de Victoria y los hermanos Casola de preparar una ponencia tan linda de Brian y Melanie. Y bueno, les agradezco el esfuerzo pues. Entonces nos vamos a ver el miércoles a las 4 para continuar con las exposiciones. Hasta luego. Listo, biólogo, pase bien.